Muy bien, tenemos ahora un sistema de eh, estrella delta, ¿ok? Y me dicen que obtenga las corrientes de línea en las tres fases del circuito. Muy bien. Entonces, bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Ok, vemos aquí la configuración delta. Vemos impedancias en cada una eh, de las bobinas, ¿ok? Cada una de las bobinas tiene una impedancia. Luego vemos las impedancias de la parte delta, ¿ok? Donde ZL es 12 más 12 en J. Y bueno, las tres fases consiste en tres fuentes que tienen la misma amplitud y frecuencia, pero que obviamente están desfasadas 120 grados. Muy bien. Las polaridades de la fase B, que están acá, eh, vamos a ver, esta está mala. ¿Ok? Nos damos cuenta de eso es algo muy importante. Aquí tenemos el neutro y obviamente esta polaridad se encuentra mal, ¿verdad? Tenemos que ponerle como más menos. Es una de las cosas importantes que hay que entender de las polaridades, que nunca lo hemos, lo hemos estudiado de esa forma o lo hemos analizado. ¿Ok? Eso es lo primero que vemos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado porque las tres fases, el negativo apunta hacia el neutro, en la fase B y en la fase C. Vamos a buscar un corrector que se perdió. Bueno, ahorita aparece. Ah, ya lo vi. Aquí está. Ok, perfecto. Muy bien. Ahora, vemos que la carga del circuito está conectada en forma delta. ¿Ok? Entonces, ahora sí. Primero, vamos a encontrar la impedancia equivalente de la parte estrella. ¿Ok? Y que está conectada a la carga en delta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, primero, esta parte de aquí, ¿verdad? La parte delta. Esto. Entonces, la parte delta, una impedancia total, ¿ok? Ya esto lo hemos explicado en videos anteriores, en que es la impedancia L por la impedancia L entre la suma de las impedancias. Ya esto lo habíamos explicado anteriormente. Entonces sería bueno que se pueda repasar de cómo sumar estas tres impedancias delta. Que al final esto sería la impedancia L de carga elevado al cuadrado entre tres veces esa impedancia L. ¿Verdad? Pues estoy sumando las tres impedancias que son iguales. Entonces vea que antes de meter aquí lo de real y complejo y toda la cosa, me doy cuenta que esto termina siendo ZL tercios. Muy bien. O sea que sería un 12 más 12J dividido entre 3 y esto pues sería 4 más 4J. Ahí tendríamos la impedancia total de la parte delta. Porque entonces, ahora sí, podemos trabajar esto como si fuera un circuito equivalente de una sola fase. ¿Se acuerdan? Esa parte interesante que habíamos visto en los circuitos estrella delta, donde tenemos aquí positivo, negativo, el voltaje de A neutro
Vamos a tener por acá la impedancia de las líneas. ¿Ok? Aquí sería la impedancia de la línea. Luego vamos a tener la impedancia de la carga. Y el circuito se cierra. ¿Ven? Entonces, mientras que aquí vamos a tener 1 más 2J, aquí vamos a tener 4 más 4J. ¿Verdad? Aquí estaría el punto N neutro de las fuentes y aquí el punto neutro de las cargas. ¿Okay? Así es como se simplifica el circuito. Aquí tendríamos el punto A y aquí tendríamos el punto A mayúscula. ¿Okay? Aquí estaría el punto A, por aquí que me preguntan. Aquí está la A, aquí estaría la mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, B minúscula y C minúscula. Y aquí estaría N, ¿ok? Perfecto. Muy bien. Ahora sí, entonces, una vez que ya estamos utilizando el circuito equivalente de una sola fase, entonces perfectamente va a aparecer la corriente AA. ¿Ok? Entonces, la corriente AA sería el voltaje de A neutro dividido entre la impedancia de línea más la impedancia de la carga. ¿Sí? Que en este caso sería los 100 volts con ángulo de 0 dividido entre 1 más 2J más 4 más 4J. Entonces esto sería 100 con un ángulo de 0 dividido entre 5 más 6J. Y es que ese 5 más 6J tenemos que convertirlo a polares. Entonces sería 5 en X y 6 en J. Y aquí tendríamos la impedancia. Entonces esa impedancia sale con Pitágoras, ¿verdad? Ya lo vemos. 5 al cuadrado y 6 al cuadrado. Eso sería la raíz de 5 al cuadrado más 6 al cuadrado, 61. Raíz de 61 que es 7,81 ohms, ¿verdad? Y que además este ángulo que está aquí sale con tangente de cita que es 6 entre 5. Entonces eso sería la tangente inversa de 6 quintos. Y entonces la tangente inversa de 6 quintos, eso nos da 50. Entonces, bueno, 50,19, ¿verdad? Entonces, sería 100 con un ángulo de 0 dividido entre 7,81 con un ángulo de 50,19. Entonces, la corriente AA sería pues 100 entre 7,81, estamos hablando de 280 amperes con un ángulo de menos 50,18, que es a 0 le quito esto. Muy bien. Y ahora sí, esto es muy importante. Ya con eso puedo sacar las otras corrientes. Que sería, por ejemplo, la corriente BB, que sería la corriente AA, pero con un ángulo de menos 120, ¿verdad? Esto sería 12,80 amperes con un ángulo de menos 50,18
¿ok? Se multiplica por 1 con un ángulo de menos 120. Entonces, al fin y al cabo, daría 12,80 amperes. Y los ángulos, en este caso, es de sumarlos. Menos 50,19 menos 120. 170,19 grados. Eso sería la corriente BB. Y la corriente CC sería la corriente AA, pero con un ángulo de 120 positivo, que sería los 12,80 amperes con un ángulo de menos 50,18 por 1, un ángulo de 120. O sea, sería 12,80 amperes con un ángulo de a menos 50,19, le sumo 120 y me da 69,81 grados. Muy bien. Esas serían las tres corrientes. Muy bien. Ahora, vamos a ver otro ejercicio. Vamos a escoger otro ejercicio. ¿Ok? Vamos a escribirlo en esta parte, aquí atrás. Dice el ejercicio. Tenemos una carga balanceada, en delta, donde la corriente de fase es corriente AC, es igual a 5 amperes con un ángulo de menos 30. ¿Ok? Entonces, pregunta A. Encuentre las corrientes de fase. ¿Ok? No, las corrientes de línea. Encuentre las corrientes de línea. ¿Ok? Asumiendo que el circuito opera en una fase de secuencia positiva. ¿Ok? Ok, fase de secuencia positiva. Eso es importante. Ahí vamos a suponer. Y luego dice que encuentre la impedancia de carga. ¿Ok? Encuentre la impedancia de carga. La impedancia de carga. Si el voltaje de línea AB es 100 con un ángulo de 0. ¿Sí? Muy bien. Listo. Entonces, una fase conectada en delta, balanceada, que posee una corriente de fase de A y AC de 5 amperes con un ángulo de menos 30, determine las tres corrientes de línea, asumiendo que el circuito opera en una secuencia fase positiva. Y B, encuentre la impedancia de carga si los voltajes de línea AB es de 100 volts con ángulo de 0. Ok. Entonces, bueno, aquí esto es muy sencillo, ¿verdad? Vamos a tener ahora dos deltas. ¿Ok? Dos deltas. Entonces, aquí vamos a tener una carga. Aquí vamos a tener otra carga. Y aquí vamos a tener otra carga.
Y del otro lado vamos a tener o igual otro delta, pero de las bobinas. Muy bien. Ojo la polaridad, ¿verdad? Más menos, menos más, menos más. El círculo sale torcido. Aquí tenemos una conexión, que este va a ser BB, esta va a ser AA, y por aquí tenemos AC, que se une con C. C que se une con C. Ahí está, perfecto. Esta es la impedancia delta. Esta es la impedancia delta. Impedancia delta. Impedancia delta. Tenemos IB, IC y A. Muy bien, ya lo armamos, ¿vio? Este de aquí, este rojo, sería el voltaje AB. Esta celeste sería el voltaje CA o la polaridad. Y este que está aquí sería el voltaje BC, respetando la polaridad. Perfecto. ¿Sí? Vamos a quitar esta orilla. Está provocando que la principal se nos resbale. Listo. Bien. Ahora sí. Entonces, paso número 1. Ok. Asumiendo que el circuito opera en la fase de secuencia positiva, ¿ok? Y que la corriente AC es de 5 amperes con menos 30 grados. Entonces, pues bueno, la corriente CA es igual a menos la corriente AC. ¿Ok? Entonces, la corriente CA es igual a menos 5 con un ángulo de menos 30. ¿Ok? Entonces la corriente CA sería, ojo aquí, sería de 5 amperes, pero vemos que el ángulo hay que cambiarlo. Entonces, véalo aquí. La magnitud no va a cambiar, pero el ángulo sí. El ángulo en este momento se encuentra aquí, en menos 30, ¿lo ven? Menos 30. ¿Cómo hago para encontrar el vector opuesto? Correcto. Hay que sumarle 180 grados. ¿Ok? Y me interesa este ángulo que hay de aquí hasta aquí. Pues bueno, ese sería 150. ¿Cómo supe? A menos 30 le sumo 180. Y entonces ahora sí, la corriente CA va a ser de 5 amperes con un ángulo de 150 grados. Es importante porque entonces la corriente AB, ¿ve? Por eso es que es secuencia positiva, hay que oponer esta corriente. ¿Ok? Hay que oponerla porque vamos a empezar con CA, no AC. Eso está en unos diagramas de fasores. Y sería bueno que se devuelva a cuando estábamos explicando los circuitos delta-delta. ¿Okay? Es empezar con C, A, no a C, darle vuelta, porque entonces ahora la corriente AB sería la corriente CA con un ángulo de menos 120. ¿Ve? Entonces aquí, esto sería corriente AB, sería 5 amperes con un ángulo de 150 por 1 con un ángulo de menos 120. Entonces la corriente AB sería 5 amperes
con un ángulo de 30. Muy bien. Entonces vemos cómo aquí vamos a tener la corriente CA, estaría en 150, aquí estaría la CA, 150. Vemos como la AB sería con un ángulo de 30, esa estaría aquí. Esa sería la IAB. Y si quiero encontrar la BC, ¿verdad? Que debería andar como por aquí. La BC. La IBC entonces sería la corriente CA, pero con un ángulo de 120. Entonces sería los 5 amperes con un ángulo de 150 por 1 con un ángulo de 120. Y entonces eso sería, sería 270. En la IC y la IBC sí quedaría exactamente aquí. ¿Ven? Esa es la IBC. ¿Bien? Para que la secuencia sea ACB. ACB. Muy bien. Ahora, seguimos hablando de esto. Vamos a buscar nuestra hoja. El viento me la botó. Oh, ya moví el trípode. Vamos a volverlo a acomodar. Ok. Ahora. Queremos encontrar las corrientes A, B y C. Entonces, para ello, ya empezó el concierto de Perry, se escucha al fondo. Vamos a ver por qué corrí esto, lo pateé y se descuadró. Okay. Bueno, dejémoslo así. Un poquito descuadrado, pero es porque Jeffersoncito lo pateó. Ahora sí, entonces, la corriente A, ¿verdad? La corriente A de ese circuito, ¿verdad? Esta corriente. Sería la corriente IAB raíz de 3 con un ángulo de menos 30. Entonces, la IA sería 5 con un ángulo de 30 por raíz de 3 por 1 con un ángulo de menos 30. Entonces, la IA sería 5 raíz de 3 y 30 más menos 30, 0 grados. La IB sería a la IA B raíz de 3 con un ángulo de menos 120. Entonces, esto sería 5 con un ángulo de 30. Un momento. Alto. Paren todo. Paren todo. Esto es la IA. 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 Vamos a ver. Suave, alto, paren todo. Eso no sirve. Sería la IA. Sigue raíz de 3. Porque ya pasamos por esa etapa aquí arriba. Sería la IA con un ángulo de menos 120. Entonces, la IA
que es esta señora que tenemos aquí arriba. Voy a esperar a que se seque. Entonces esto sería 5 raíz de 3, ¿ok? Con un ángulo de, ojo aquí, aquí es 0, ¿ok? Aquí es 0. Y la IB está en menos 120 grados, ¿ok? Entonces, aquí sería 5, y ahora sí, 5 raíz de 3 con un ángulo de 0 por 1 con un ángulo de menos 120. Entonces, aquí sería menos 120. Esa sería la IB. Y la IC, que sería la corriente A con ángulo de 120. Tenemos la IA, tenemos la IB, vamos con la IC. 5 raíz de 3 amper con un ángulo de 120. ¿Okay? Por la misma razón de que uno, como este está en 0, nada más de que restarle 120 y a este sumarle 120. ¿Okay? Ahí estarían las corrientes de línea IA, IB e IC. Ahora, para la impedancia de carga, que no las tenemos, ¿verdad? Estas son las impedancias de carga. Entonces, tenemos que la corriente AB es igual al voltaje AB dividido entre la impedancia de carga. Entonces, impedancia de carga es igual a voltaje AB dividido entre la corriente AB. Que eso sería los 100 volts con un ángulo de 0, era 100. Era 110. 110. Entonces sí estaba bien. Era 110. Aquí tengo un error en el enunciado principal. Es 110. Eso es lo que dice el libro. Ok, entonces vamos a seguir el lineamiento del libro. 110. 110 con un ángulo de 0 dividido entre 5 con un ángulo de 30. Y 110 dividido entre 5, eso me da 22 amper con un ángulo de 0 menos 30 menos 30. Entonces, ahí es donde tenemos la impedancia, ahora sí, de carga, que es, que inicio con amper, 22 ohms con un ángulo de menos 30. Ohms. No amper, no es corriente. Perfecto. Y ya con eso solucionamos nuestra segunda pregunta, que era la impedancia de carga, y me daban el voltaje AB. Y como las tres cargas tienen que tener la misma impedancia, ¿verdad? Impedancia, 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 pues esa sería la respuesta. 22 ohms con un ángulo de menos 30.